la pantalla de presentación. ¿Alguno de ustedes le pido por favor confirmarme si están viendo bien la pantalla de presentación? Perfecto. Siendo así entonces, arrancamos ahora. Les decía, vamos a ver esta primera unidad de redes de banda ancha alámbricas, una primera parte, y de manera específica vamos a ver en la siguiente unidad ya las redes más avanzadas que están basadas exclusivamente en el uso de fibra óptica. Hoy vamos a ver dos tecnologías particularmente importantes, pero bueno, continuamos e iniciemos la presentación diciendo de manera introductoria que hay muchas acepciones respecto al término de banda ancha. Es decir, esto ha ido ajustándose a lo largo de los últimos años. Han habido variantes, obviamente, en la conceptualización de la banda ancha en función a la evolución de la tecnología. Pero está claro, fundamentalmente se refiere a alguna tecnología que permita altas velocidades en el contexto del acceso a Internet. Una vez más les digo que este concepto tiene que contextualizarse a los momentos de esta evolución. Es decir, para algún momento en el pasado, banda ancha perfectamente podía significar una conexión a 128, 256 kilobits por segundo, pero quizás con el tiempo y en la medida en que han ido evolucionando las tecnologías, eso se considera banda angosta y más bien banda ancha podría considerarse a velocidades del orden de megabit por segundo o varios megabits por segundo. En todo caso, siempre está vinculada a la rapidez o velocidad con que se accede a los servicios, particularmente de Internet, ¿no? Siendo que este tipo de tecnologías permite obviamente diversas aplicaciones, pero particularmente una navegación rápida, adecuada, que no genere tiempos de espera muy largos a través de la web, ¿no? Además de otros servicios más avanzados como los de videoconferencia, etcétera, etcétera. ¿Qué tecnologías entonces podemos distinguir como tecnologías asociadas a la banda ancha? Tenemos por una parte la línea digital de suscriptor, que es lo que significa el acrónimo DSL en inglés, Digital Subscriber Line, y sus múltiples variedades, por eso le anteponemos el prefijo X, porque como vamos a ver luego existen diferentes variedades en esta tecnología. Tenemos otra que tiene que ver con el acceso vía cable, ¿no? Utilizando módems adecuados específicamente para trabajar con cable, y cuando nos referimos a cable asociamos este concepto con la televisión por cable, es decir, la distribución de datos a través de este tipo de infraestructura que utiliza el cable coaxial. También se tiene otra tecnología como es la fibra óptica, específicamente, que es la que vamos a ver en detalle la siguiente semana. Y existe una variante que es la que vamos a conocer hoy, que se llama justamente una variante mixta, llamada híbrida de tecnología coaxial y fibra. Además de otras que también son consideradas tecnologías de banda ancha, como aquella aplicación que utiliza a las líneas eléctricas para transmitir comunicaciones, información, para transmitir datos específicamente. Es decir, hay aplicaciones en el contexto local de una casa, por ejemplo, cuando uno conecta uno de estos dispositivos a una de las tomas eléctricas de la casa, a su vez este dispositivo está conectado a Internet, y gracias a esa conexión yo puedo utilizar alguna de las otras tomas eléctricas de la casa para colocar otro dispositivo y mágicamente, vamos a decirlo así, en ese otro dispositivo recibir una de estas señales de comunicación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el acceso a Internet. Pero también esto que tiene varias denominaciones como Power Line Communication, Power Line Telecommunication, que es lo que significa justamente PLC, PLT respectivamente, es decir, comunicaciones mediante las líneas de poder. También tiene aplicaciones en el contexto de distribución en una zona más metropolitana. Y ahí obviamente involucra la interconexión, la transmisión de datos utilizando las líneas de media tensión, que son las que existen en los contextos metropolitanos. Esas son, entre otras, las tecnologías sin tocar exclusivamente fibra óptica, que las vemos presentes en el contexto actual.
Bueno, pero como concepto, haciendo un resumen de alguna de estas características que hemos mencionado en la introducción, se supone que, por lo menos en el caso de banda ancha, es más rápida que la conexión de acceso telefónico. Por eso es que banda ancha se consideraban también a las comunicaciones a 128 kilobits por segundo, 256 kilobits por segundo, porque en el momento en que se estaba ya dejando de utilizar, pero estaba todavía presente la opción por discado, la opción dial-up como acceso a Internet, esta tenía velocidades del orden de los 33 kilobits por segundo, 56 kilobits por segundo como máximo. Obviamente otras velocidades eran consideradas banda ancha, ¿no? Por lo tanto, se supone que esta tecnología permite comunicaciones de mayores velocidades en una suerte de tubería de transmisión donde no existen cuellos de botella. Además, se ofrecen determinados servicios como comunicaciones por Internet a través de voz, bajo, como ustedes saben, el esquema de voz sobre IP, extrapolado a lo que podríamos entender como telefonía IP, videoconferencia, transmisión de datos de alta velocidad, geolocalización, bueno, etcétera, etcétera, varias de las aplicaciones que vamos a ver y vamos a describir en breve. En el contexto de banda ancha, además de la conexión usualmente telefónica, como la conocíamos antes como dial-up, en el caso de los sistemas de banda ancha, la conexión siempre permanece activa. Es decir, cuando uno contrata los servicios del proveedor, esta conexión permanece 24 horas al día. La utilicemos o no la utilicemos, siempre está disponible. A diferencia de las conexiones dial-up, que uno las utiliza únicamente cuando requiere realizar alguna comunicación. Entonces, en ese caso, obviamente, sí se trabaja de manera, digamos, en demanda. Entre las aplicaciones, algunas mencionábamos antes ya, están educación, cultura, entretenimiento, es decir, la distribución de contenidos a través de líneas dedicadas o a través de conexiones dedicadas, justamente como la que está involucrándonos en este relacionamiento que estamos viviendo ahora, es decir, poder transmitir contenidos, poder interactuar con ustedes, poder emitir no solamente videos, sino voz, ¿no es cierto?, además de otros contenidos animados. Es posible también aplicarla en telesalud o en medicina, que como ustedes saben, es la posibilidad o brinda la posibilidad a determinados especialistas en el área médica a poder atender interconsultas a otras zonas de forma remota, en las cuales, por ejemplo, en el área rural, no se cuenta necesariamente con estos especialistas. Obviamente es otra de las posibilidades como aplicación que se puede desarrollar. En el caso de desarrollo económico, particularmente en el contexto de comercio electrónico, es otra aplicación importante. Todas las transacciones que podamos realizar cada vez más frecuentes y cada vez ampliando a múltiples servicios respecto a transferencia de fondos, pago de servicios, consulta de extractos de cuenta, transferencia internas entre cuentas, es decir, todo eso son transacciones bancarias y cuando esto involucra además la compra de bienes o servicios, utilizando esta misma infraestructura, obviamente ingresamos al comercio electrónico, otra de las aplicaciones de las redes de banda ancha. Bueno, todo el gran contexto referido al gobierno electrónico, el e-government es evidentemente otra aplicación importante. En este caso son las entidades estatales, los gobiernos locales, departamentales, nacionales, que en la medida en que pueden, ponen a disposición de la ciudadanía determinados servicios automatizados, no solamente de acceso a información, sino paulatinamente verdaderos servicios interactivos, ¿no? Con la idea de que estos servicios hagan la vida más fácil de los ciudadanos, les brinden la información que ellos requieran, etcétera. Es decir, acepciones de gobierno electrónico hay múltiples también. Respecto a seguridad pública y seguridad nacional, como ustedes saben, con mucha frecuencia, de forma reciente, hemos ido viendo la instalación de
equipamiento basado en cámaras, sobre todo de biovigilancia, que permiten o apoyan las tareas de seguridad pública, ¿no? Estas redes de cámaras, estas redes de sistemas de videovigilancia no son posibles desplegar si efectivamente no tenemos de una infraestructura de alta velocidad que permita transportar estas imágenes en movimiento, es decir, estos videos, en tiempo real a través de colectores hacia los centros de monitoreo, donde, como sabemos, se reciben todas las imágenes de los videos de las diferentes cámaras. Entonces, otra aplicación importante, seguridad pública. Bueno, como tal, los diversos servicios de comunicaciones, el propio Skype u otras herramientas de videoconferencia o esta misma GoToMeeting que estamos utilizando, aprovechan las redes de banda ancha, y también como una particular aplicación de sistemas de comunicaciones, en este caso para personas con discapacidad, por ejemplo, existe también la posibilidad de transportar la información y convertirla a otros formatos, ¿no? Por ejemplo, el formato braille o traducir los textos en sonido, como alguna de las herramientas que pueden ayudar a personas con este tipo de discapacidades, ¿no? Para poderlos incluir también en los servicios existentes. Bueno, ya hablando de las tecnologías específicas, la primera que les había anunciado es toda la variedad de las líneas de suscriptor digital, que han surgido a partir de la necesidad de utilizar redes que ya estaban implementadas en las ciudades. Como sabemos, las primeras redes implementadas cuya utilización de cobre ha sido masiva se refieren a las redes telefónicas, a lo que comúnmente llamamos la red telefónica pública conmutada, sobre la cual todos sabemos a nuestras casas nos llega un parcito de hilos de cobre, los cuales, independientemente de que se bifurquen internamente o se distribuyan en lo que llamamos nosotros derivados, ¿no es cierto?, nos permiten conectar los teléfonos y obviamente utilizarlos como un mecanismo de comunicación. Sin embargo, esta infraestructura existente fue en determinado tiempo investigada para ver la posibilidad de poder utilizarla en las tecnologías de transmisión de datos. Para esto, ciertamente fue necesario concebir determinados tipos de filtros pasabanda. Los filtros pasabanda son herramientas que permiten filtrar determinadas frecuencias para poder aprovechar de una u otra manera y de mejor manera ciertamente las infraestructuras existentes para la comunicación de otro tipo de aplicaciones como la voz. Porque también sabemos que la voz normalmente está en el rango de los 3, entre 2.5, 3.5 kilohertz. Esa es la frecuencia que tiene la voz humana. Pero los datos, como sabemos, se comunican a velocidades muchísimo mayores. Sin embargo, para poder ser propagados en una infraestructura que originalmente fue pensada para transmitir voz, obviamente era necesario adecuar estas señales digitales, que como sabemos están formadas por unos y ceros, en algún tipo de señal analógica que pudiera ser propagada a través de las redes telefónicas. Por lo tanto, esto de adecuar las señales digitales en señales analógicas significa realizar un proceso de modulación. Esta modulación, que específicamente la conocemos como modulación digital, permite efectivamente adecuar las señales digitales y transmitirlas en una infraestructura que normalmente ha sido concebida para transmitir señales analógicas como es la voz humana. De esa manera entonces es que se ha aprovechado esta infraestructura para poder portar datos, ¿no? Y a partir de esto han surgido una gran variedad de alternativas tecnológicas llamadas de líneas de suscriptor digital. Algunas de estas las vemos en la pantalla con determinadas características que vale la pena recordarlas porque hacen parte de la evolución de esta tecnología. Comenzando por la más simple. La más simple que se ha concebido en inicio es esta tecnología denominada ADSL. Es la más común y es la que tenemos en nuestros días, en la actualidad. La A
que es el prefijo que diferencia de otras tecnologías de la familia DSL. La A significa asimétrica, es decir, específicamente significa que hay una velocidad en el canal de bajada que es diferente de la velocidad del canal de subida. ¿Y ustedes a qué creen que se privilegia? Seguramente se van a responder que se privilegia al canal de bajada, es decir, al canal que proviene de Internet hacia nuestras computadoras, porque está claro también que normalmente vamos a consumir más información de aquella que generemos. Es decir, seguramente cuando generamos información, esta generación significa una petición, una descarga de alguna información. Pero cuando finalmente logramos esa descarga, obviamente es mucho más grande la porción de información que estamos descargando que aquella que hemos utilizado para pedir esa información. Por eso, se presume que existe una mayor cantidad necesaria en el canal de bajada. Y por eso mismo, se estima que el requerimiento en este tipo de comunicaciones puede perfectamente soportar las comunicaciones que involucren una comunicación más alta en el canal de bajada que en el canal de subida. ¿Cuánto más alta y cuál sería la relación? Estamos hablando de más o menos 8 megabits por segundo en el canal de bajada, en este ejemplo que tenemos en la pantalla, versus 1 megabit por segundo en el canal que tenemos en la subida. Otras tecnologías que han ido apareciendo han permitido mayores velocidades y en ese contexto tenemos VDSL, en el cual la V corta significa Very High Speed, es decir, muy alta velocidad, donde han existido variantes también asimétricas, pero con velocidades mucho mayores, ¿no? Acá distinguimos 52 megabits por segundo en el canal de bajada versus 6 megabits por segundo en el canal de subida. Otras tecnologías dentro de la misma VDSL permiten un canal simétrico, es decir, que la velocidad de bajada es la misma que la velocidad de subida. Estamos hablando, por ejemplo, de velocidades del orden de los 26 megabits por segundo de bajada y lo mismo de subida. Fíjense que dependiendo de las velocidades que ofrecen estas variedades de la tecnología DSL, algún costo tiene que existir. Y en la columna del medio justamente vemos relacionado ese costo, que quiere decir que a menor velocidad obviamente podemos alcanzar mayores distancias. A mayor velocidad, al revés, lamentablemente tenemos que castigar las distancias. Estos valores están en metros, lo que en las tecnologías ADSL, por ejemplo, con velocidades de bajada de 8 megabits por segundo, podemos conectar entre el punto de presencia del proveedor y el domicilio del ciudadano, es decir, el punto de presencia es donde se aloja el equipo activo, vamos a ver qué equipo activo estamos hablando, y el lugar donde le llega la señal al usuario final, se pueden tener hasta 3.6 kilómetros, 3.600 metros. Obviamente, en otras aplicaciones donde quisiéramos mayores velocidades, estas del orden de los 50 megabits por segundo, las distancias desde este punto de presencia hasta el domicilio ya son considerablemente menores. En este ejemplo estamos viendo del orden de los 300 metros, ¿no? Y existiendo siempre alternativas intermedias como tratar de llegar a 26 megabits por segundo, pero nada más a una distancia máxima de 1 kilómetro, 1000 metros, ¿no? Y de esa manera tienen sus particularidades otras tecnologías como SHDSL, siempre simétrica, HDSL, SDSL, etcétera, etcétera, con las características de velocidad en el canal descendente o el de bajada, velocidad en el canal ascendente o de subida, y las distancias hasta las cuales como máximo pueden llegarse entre el equipo donde está el equipo activo instalado y el punto donde recibe la señal con otro dispositivo el usuario. Bueno, ya hemos mencionado que ADSL, por su carácter asimétrico, es la que se adopta mejor al mercado. Es una técnica de alta velocidad que utiliza determinadas recomendaciones en cuanto a mecanismos de modulación. No es mi intención entrar al detalle específico técnico,
como estas recomendaciones UIT, que son B32 y B90, que utilizan determinadas frecuencias para los canales de ida y retorno, ¿no? Pero lo esencial de esto que he mencionado es que requieren un mecanismo de modulación digital, que ya hemos dicho es la manera en que se puede adaptar las informaciones digitales en señales analógicas. Y bueno, esta es un esquema básico que nos muestra de qué manera puede estar conformada una infraestructura ADSL o XDSL en general. Por una parte, tenemos la infraestructura del proveedor que vemos en la derecha, asumiendo que este es el punto de presencia al cual estamos denominando central local, donde para la parte telefónica, como en otros casos, existe una matriz de conmutación telefónica. Les voy a dar un ejemplo de mi zona y de la ciudad de La Paz. Y lo mismo debe ocurrir con las zonas y ciudades donde ustedes viven. En el caso nuestro, yo vivo en Miraflores, cerca de la avenida Buch. Y cerca de la avenida Buch hay una de las oficinas de Cotel que tiene más o menos por la Panamá, que justamente tiene alojada en esta oficina su matriz de conmutación telefónica. De ahí parten las grandes troncales a los puntos de presencia en los diferentes barrios, o zonas más bien del barrio de Miraflores, donde llega a una caja de distribución y de ahí todavía llegan recién a los usuarios finales. Eso corresponde a la infraestructura, reitero, de telefonía. Sin embargo, si se pretende mezclar la comunicación de datos también, entonces es necesario que se introduzca un elemento que son unidades de comunicaciones como tal, que en genérico las llamamos DSLAMs, y que permiten interconectar a la red de datos la comunicación telefónica. Y hay un elemento que es común, que se denomina y está en la gráfica splitters, que como sabemos permite dividir una conexión física, dividir en dos. Esta división permite, por una parte, extraer la señal que va a ir al teléfono y por otra parte, extraer la señal que va a ir a el equipo informático para recibir la señal de internet específicamente. Vamos a ir viendo, este es un esquema general, vamos a ir viendo un esquema un poco más preciso, ¿no? Sin embargo, entrando entonces en este concepto, este DSLAM con propiedad se denomina al multiplexor de acceso DSL. Es un equipo que, como decíamos, está ubicado en la central o en el punto de presencia, que va a agrupar un número determinado de tarjetas, cada una de las cuales permite la conexión de un usuario final. Estas tarjetas lo que contienen son unos módems de este tipo ATUC, que además concentran el tráfico de todos los enlaces hacia la red WAN, ¿no? La utilización de este tipo de solución comprimida ha permitido que puedan desplegarse una gran cantidad de recursos sin ocupar demasiado espacio. Por otra parte, la integración de varios de estos ATUs en un DSLAM es un elemento que hace posible el despliegue masivo y que facilita la instalación de todo el sistema. En otras palabras, estos elementos que hemos identificado son los que comúnmente llamamos módems digitales de tipo ADSL. Uno en el lado de la central, donde acá estamos representando uno, pero en realidad hay uno para cada usuario que tengamos que conectar. Por lo tanto, en un multiplexor, en un DSLAM, podemos tener varios de estos elementos para varios usuarios. Y obviamente en cada domicilio vamos a requerir este módem ADSL para poder dar el servicio. Hasta ahí tenemos la presentación respecto a la variedad de tecnologías XDSL. A continuación, vamos a ver la otra tecnología que he anunciado, que es la que denominamos híbrido de coaxial y fibra, también llamada HFC, Hybrid Fiber Coaxial. En este contexto, este término define una red que, por una parte, implementa la fibra óptica y, como vamos a ver luego, particularmente se implementa la fibra óptica en la troncal, en las comunicaciones troncales, pero para las comunicaciones terminales e intermedias se utiliza el cable coaxial. De esta manera, se permite que, además
de las aplicaciones tradicionales que se distribuyen a través del cable, como es la propia televisión por cable, cuyo acrónimo se llama, como ustedes saben, KTV, es posible que dividamos la señal, así como hacíamos en la tecnología XDSL, dividir la señal en lo que es comunicación de voz y de lo que es transmisión de datos. En este caso se pueda dividir por una parte la señal de televisión convencional, que es para el propósito para el cual ha sido desplegada la señal de KTV, de la señal de transmisión de datos, ¿no? Haciendo posible esta posibilidad de utilización de servicios conjunta dentro de una infraestructura integrada. Está claro también que para que haya sido atractivo el despliegue de este tipo de tecnologías, obviamente quienes eran propietarios de las infraestructuras de cable existentes en el mercado son quienes primero podían encarar un proceso de implementación de este tipo de tecnología. A través del uso de cada una de estas tecnologías, la red es capaz de aprovechar los beneficios y minimizar las limitaciones que puedan existir. Ahora, hay una diferencia entre las redes KTV convencionales y las redes HFC, y lo fundamental que tenemos que entender es que en las redes de televisión por cable, la información fluye de forma unidireccional, es decir, desde el punto donde se generan las señales, en el caso de KTV de televisión, hasta el punto donde estas señales son decodificadas. Usualmente en nuestras casas, eso significa nuestro televisor y el sintonizador de nuestro televisor, que es el que recibe la señal y la despliega y decodifica en nuestras pantallas. Así es como funciona el KTV. Pero HFC va más allá, porque HFC permite no solamente hacer fluir la información en un solo sentido, sino que en el otro canal habilitado para datos, también la información fluye en el otro sentido. Es decir, desde el punto donde está el usuario en presencia, con algún dispositivo, hasta la central de la empresa de televisión por cable, ¿no? Está clara la funcionalidad de una red HFC. La funcionalidad principal es utilizarla para transmitir no solamente televisor por cable, sino también datos, ¿no es cierto? Y sobre datos, además es posible montar otros servicios, particularmente el de telefonía, para que esto se convierta en algo que muchos comercializadores de este tipo de servicios denominan el triple play, o los servicios integrados o convergentes, que son televisión por un lado, telefonía por otro y transmisión de datos por otro. Todo bajo un único esquema comercializado. Siendo lo básico, uno de los elementos básicos como medio de transmisión, el cable coaxial, es importante que recordemos la estructura del cable coaxial. Y como sabemos, la estructura del cable coaxial involucra a dos elementos conductores concéntricos, ¿no? Es decir, centrados sobre el mismo eje. Uno de ellos, que es donde se porta normalmente la señal activa, que es el conductor central de cobre, un alma de aluminio, y un conductor externo de aluminio, que es el otro elemento de referencia para el elemento diferencial que hace a las transmisiones que utilizan mecanismos basados en transmisión eléctrica, ¿no? Como este mismo, que es el cable coaxial. Existen otros elementos importantes como el elemento dieléctrico, que permite separar el elemento central, el conductor central, del blindaje de aluminio. Existe una chaqueta que protege a todos los elementos internos del cable, normalmente fabricado con PVC. Y también existe un elemento interno denominado película en aluminio, que se utiliza para el blindaje, que evita el ingreso de señales diferentes a las que se transmiten por el conductor central, es decir, señales nocivas, otras señales electromagnéticas que pudieran afectar a la transmisión interna de información. Esta es la estructura general entonces de los cables, sobre la cual podemos distinguir ciertas diferencias entre ellos, ¿no? Por una parte, la flexibilidad que pueden tener este tipo de cables, la resistencia en otras aplicaciones que deben tener. Esto significa que tengan chaquetas más resistentes, las estructuras internas
las holguras internas permitan generar cierto nivel de flexibilidad sin perder la rigidez necesaria para darles resistencia en las aplicaciones que tienen que atravesar calles, por ejemplo, o avenidas, ¿no es cierto?, diferentes de aquellas aplicaciones que más bien se utilizan en ya la distribución interna dentro de un domicilio, donde por el contrario no necesitamos tanta resistencia porque normalmente estos cables van a estar dentro de cableductos, dentro de los domicilios, dentro de los hogares, y más bien para atravesar estos cableductos, que normalmente son angostos, se requiere mayor flexibilidad. Entonces, al interior de una casa sí más bien va a ser necesaria una mayor flexibilidad. Bueno, ya hemos mencionado que las redes híbridas fibra coaxial HFC combinan la velocidad y confiabilidad de la fibra óptica con el ancho de banda que permite el cable coaxial para transmisión de datos, además de imágenes y voz con alta fidelidad, ¿verdad? Existe como estándar una denominación que es el DOCSIS o DOCSIS, que significa Data Over Cable, ¿no?, o especificaciones de interfaz de servicios de datos sobre cable, ¿no? Y es un conjunto de protocolos que se utilizan para el tratamiento de señales digitales adaptadas a las redes de cable. Es decir, es el conjunto que se plantea de manera ya técnica a las redes HFC. En esta diapositiva ya podemos ver la estructura un tanto más completa de lo que es la estructura de HFC. Por una parte tenemos la cabecera en un extremo, al medio tenemos una red troncal y luego tenemos una red de distribución. Antes de entrar al detalle de estas que estamos viendo en la pantalla, sí quiero distinguir algunos elementos importantes. El primero es que está claro que la red troncal es la parte que contiene la infraestructura de fibra óptica, a diferencia de las redes intermedias y terminales donde están basadas en cable coaxial. Existe una cabecera, por otra parte, que en la estructura también es un elemento importante porque a través de esta cabecera es que, por una parte, se reciben, o desde esta cabecera se reciben las señales de televisión específicamente, pero por otra parte es este mismo lugar donde se tiene la interfaz hacia el mundo externo en lo que es transmisión de datos. Y cuando hablamos de ese mundo externo nos referimos específicamente a la comunicación hacia Internet. Ya más en el detalle, como decíamos, esta cabecera es el centro de la infraestructura desde donde gobernamos toda la infraestructura que tiene que ser, todos los servicios más bien que tienen que ser prestados a través de la infraestructura existente. Se encuentran entonces equipos de procesamiento de señales, equipos de comunicaciones para descarga y envío de información de toda la red HFC. La red de distribución es la que se encarga de distribuir las señales desde lo que son los nodos terminales ópticos hasta los diferentes usuarios de la red. En esta parte es posible encontrarse en el camino o en la trayectoria de comunicaciones, que ya es de fibra óptica, amplificadores de señal y dispositivos de distribución para poder llegar de manera eficiente al cliente final, ¿no? Como vemos en esta diapositiva, tenemos distinguidos los nodos ópticos, que son los elementos terminales, reitero, de la parte óptica de una red HFC. Tenemos obviamente los elementos que brindan energía, fuentes de poder específicamente, para alimentar amplificadores como elementos activos, y la otra parte que son elementos pasivos, es decir, que no están energizados, como los divisores de señal y el mismo medio de transmisión que es el cable coaxial. Algo que hemos distinguido también en la primera diapositiva que veíamos de estructura es las líneas duras de las líneas blandas. Las líneas duras están, como decimos, en los lugares donde se requiera mayor resistencia en este tipo de cables, y las líneas blandas más bien ya en los lugares internos de distribución de los usuarios finales. Algunas gráficas, ¿no?,
que nos permiten visualizar de qué manera tenemos en la realidad estas cajas tanto de distribución como de alimentación, que pueden estar funcionando a 110 voltios, a 240 voltios, con rangos de tolerancia importantes, ¿no?, que eviten que estos dispositivos se malogren muy fácilmente. Se tienen, sin embargo, baterías de respaldo también para los casos en que existen cortes de energía. Este es un típico distribuidor en el componente o en la parte de la línea dura, donde distribuimos para diferentes, por ejemplo, edificios, ¿no?, las troncales de comunicación de fibra de cable coaxial, ¿no?, de cable coaxial más rígido, desde donde se van a hacer ya las distribuciones internas. Existen diferentes esquemas de distribución. Como vemos, pueden perfectamente atravesar una red de distribución un punto donde se multiplexen estas señales y este punto continúe hacia otra zona, hacia otro punto de distribución, utilizando estos multitaps, ¿no? Como vemos, estos multitaps pueden estar instalados en los postes y desde los postes podemos jalar estas líneas ya necesarias para llegar al abonado final. Usualmente el cable coaxial utilizado es el RG6 o el RG11 con tramos de más de 50 metros. Algunas muestras de estos elementos los conocemos todos, se nos hacen muy familiares porque justamente son los que se utilizan en la comunicación, más bien en la recepción de las señales de cable. Típicamente tenemos este tipo de multiplexores, este tipo de splitters, más formalmente tienen ese nombre, de división de señales, los que nos permiten alcanzar a varias habitaciones dentro de un mismo domicilio para poder distribuir la señal de televisión por cable a toda la casa. Y de la misma manera, son por tanto susceptibles de permitir la instalación de dispositivos terminales de datos, módems digitales, para poder la señal bajar ya el servicio de transmisión de datos, usualmente con mayor propiedad y de forma más específica, el servicio de acceso a Internet, ¿no? Esto va a estar obviamente en relación con el contrato que se tenga con el proveedor de este servicio, de la empresa de HFC, ¿no? Otra muestra de estos dispositivos. Y bueno, ya para terminar, tenemos los dispositivos que se utilizan para decodificar la señal. Como vemos, estos son módems muy parecidos a los routers inalámbricos, son muy parecidos a los módems ADSL también, pero no son iguales. Este particularmente, como vemos, no tiene ninguna conexión de tipo RJ11, que es el clásico conector telefónico, que tendría un módem ADSL. A diferencia de un módem ADSL, en este caso lo que tenemos de conexión para recibir los datos es el cable, el terminador del cable coaxial. Acá es donde va a venir conectada la señal del cable coaxial y normalmente vamos a tener una interfaz de tipo RJ45, típica en las redes Ethernet, que nos va a permitir conectar este dispositivo con un conmutador, con un switch, para poder distribuir la señal a más computadoras, o bien a un enrutador inalámbrico, o en algún otro caso, como este que vemos específicamente, el mismo dispositivo, además de poder distribuir la señal a través del puerto RJ45, Ethernet, también puede distribuir la señal a través de la interfaz inalámbrica que ya porta este dispositivo de manera específica. Todo va a depender de la marca, el modelo del módem de cable que se vaya a utilizar. Este es otro modelo. De la misma manera, en común, lo que tiene este otro modelo es este elemento para la interconexión del cable de fibra óptica, pero además de los datos, este caso particular permite la conexión de una aplicación telefónica, que tiene embebida, en muchos casos ya, los elementos de codificación y determinación o funcionalidades vinculadas a aquello de lo que podría ser un sistema de telefonía IP. En la lógica de poder brindar, además de la televisión como tal, por cable, poder brindar el servicio de datos y el servicio de telefonía. Bueno, esa es la presentación entonces que tenía preparada para hoy, compañeros. Ahora sí, en
estos minutos que nos quedan, sí me gustaría que podamos absorber algunas preguntas. Así que esta vez los escucho. Por favor, hagámoslo a través del chat. A medida que yo vaya leyendo las preguntas, las voy respondiendo. Adelante, por favor. Les toca a ustedes. Bueno, las redes de banda ancha inalámbricas las vamos a ver en la segunda parte de este módulo, la tercera y la cuarta semanas. Sin embargo, en conexiones satelitales, respondiendo rápidamente lo que hay, las tecnologías que hemos ya conocido en algunas presentaciones anteriores, cuando hemos visto el módulo de telecomunicaciones, en general involucran los módems satelitales también, conectados a una antena usualmente de apertura angosta, de las tipo VSAT, que podemos encontrarlas ahora con dimensiones de hasta 1 metro más o menos, 90 centímetros, 1 metro, y este módem satelital lo que hace es de la misma manera decodificar las señales que vienen del satélite para transferirlas y utilizarlas en la computadora. En el caso de la transmisión de datos por celulares, de la misma manera, es algo que vamos a ampliamente desarrollar en la última presentación, que tiene que ver con redes móviles, ¿no? No tiene mucho sentido que haga una respuesta, porque hay una gran cantidad de material sobre la evolución de las tecnologías móviles. ¿Alguna otra consulta? Particularmente, como les digo, de las tecnologías alámbricas, de estas dos que hemos visto, DSL y de la tecnología HFC. Bueno, creo que no hay más preguntas. Siendo así, ya hemos llegado al tiempo también. Nos veríamos la siguiente semana. Mañana tenemos, entiendo, con el otro grupo, la otra parte de clases, donde vamos a repetir lo mismo que hemos visto hoy. Y la siguiente semana entraríamos ya a la siguiente presentación de redes alámbricas, que están basadas fundamentalmente en el uso de fibra óptica. Bueno, entonces les deseo buenas noches y nos vemos la siguiente semana, compañeros.